cómo te leo el tarot gratis. Vaya mi querido y adorado Escorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va mi aguijoncito de oro? ¿Cómo dice que le está yendo? Muy bien, espero que sí. Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes que en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Trato de hacer mis lecturas lo más variadas posible para que resuenen a más personas diferentes, a diferentes personas. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video si realmente no te has suscrito y si eres nuevo o nueva. Mira mi querido y adorado Escorpio, mira esto. Vamos a lanzar una carta para empezar. La carta de las energías verdaderas. Esas energías que saben dar o saben expresar estos arcanos mayores. Y con esa energía vamos a ver qué es lo que está sintiendo esa persona o esa personita especial que hay contigo y ese pasado, ese presente o ese futuro en caso tal. Porque a veces salen aquí que resulta que no viene siendo ni pasado ni futuro, sino un presente o un pasado y un futuro o solamente un futuro, etcétera. Vamos a ver qué es lo que nuestros guías quieren decirnos y vamos entonces a lanzar esa carta para ver qué refleja esa persona, vuelvo y digo, ese pasado, ese presente o ese futuro hacia ti. ¿De acuerdo? Y luego seguimos viendo otras cartas. Vamos a ver hasta dónde sea posible para realmente armar completo todo este panorama, ¿sí? Salir de muchísimas dudas. Veamos pues, mi querido y adorado Escorpio, ¿qué hay para ti? ¿A quién voy a leerle? Vamos a ver. La energía de esa persona. Ay, ay, ay. Mira pues, esto sí fue como quien dice, un knockout técnico, lo que hubo acá. A pesar de todo, esta persona sabe que hubo una ruptura. Esta persona está más que convencida, mi querido Escorpio, que aquí lo que hubo fue fuego. Aquí lo que hubo fue un derrumbe completo. Y cada quien salió disparado por la ventana y alguno de ustedes dos tuvo que haber sobrevivido y el otro no lo sé. Lo cierto es que esta persona está súper convencida que aquí no hay nada. Esta persona, inclusive, déjame decirte, llega a poder pensar también que se rompió esto y que ya tú no le quieres. Porque dice, ¿qué pasó con la relación? Bueno, nosotros terminamos, esta relación se rompió, se dañó. Y quien le pregunte, eso es lo que va a decir esa persona. No tiene más nada que decir, sino esa relación se acabó. Por X o Z motivos, sin dar explicaciones, esa relación se acabó. Para esa persona, esa relación, sinceramente, se terminó. Ahora, también hay que ver esto. Esta persona quisiera regresar. Yo no veo si es que va a regresar definitivamente, como quien dice, en carne propia. Por sus propias paticas o por sus propios piececitos. No lo sé. Lo cierto es que esa persona fluye con esa energía de querer volver. Sabiendo que esa relación se terminó. Y me estoy dando a entender, estoy dándome cuenta que quien terminó todo esto fuiste tú. Quien rompió esa relación por lo que haya sido y no se te critica para nada. Eso es tu decisión, fue tu decisión, pero realmente fue por ti. Tú rompiste esa relación y esta persona sabe muy bien que se rompió y quizás a lo mejor sabe que fue por causas de esta persona y por eso es que ahora quiere como volver. Ahí sí que te lo dejo. Esa es la gran energía que hay ahorita para esa persona. Que lo menos que se puede imaginar esa persona es que podría volver contigo. Todo se puede imaginar esa persona ahorita, estoy hablando de ahorita, esa energía. Todo se puede imaginar esa persona, menos que ustedes van a volver. Porque para esa persona todo está dicho. Se rompió todo, se acabó todo. Es así como cuando se firma un divorcio. Se firmó el divorcio
y se acabó todo, porque uno antes de firmar el divorcio todavía tiene esa esperanza de que digan, no voy a firmar, no quiero firmar, no me quiero divorciar, no lo voy a hacer. Entonces uno todavía tiene la esperanza, pero cuando ya se firmó, ya estamos divorciados, ya de verdad no hay, ya sabemos que esto definitivamente se rompió. Pero esta persona, a pesar de todo, haya sido, por ejemplo, un divorcio, estoy haciendo un supuesto negado, ¿no? No necesariamente tiene que ser un divorcio, pero pareciera ser que en un caso como este, en un ejemplo, a pesar del divorcio, esta persona quiere volver. ¿Cómo te explicas tú esto? Que hubo un divorcio, ponle tú en el caso tal de que se firmó y de todas maneras esa persona quiera volver. ¿Cómo nos explicamos esto? ¿Por qué no se retuvo al momento y dijo, yo no voy a firmar, yo no quiero? Porque así son las cosas. Después es que empezamos a darnos cuenta de lo que hicimos. Se acabó todo. Ahora sí es verdad, ahora sí se rompió toda la relación. Ahora sí estoy dándome cuenta de que se acabó esta relación. ¿Me comprendes cómo está esa persona ahorita? Eso es lo que quiero decir. Vamos a ver entonces ahora los siguientes pasos. ¿Qué tiene que decir esta persona o qué va a hacer, qué va a pasar? Porque vuelvo y repito, no te estoy leyendo a ti, estoy leyendo a esa persona, a ese pasado, a ese presente, futuro, a ese amor o a ese desamor. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, vamos a ver qué otra cosa me quieren decir. Vaya, pues, quizás a lo mejor reconoce muchísimo, reconoce que quizás te mintió en algún momento, que reconoce muchísimas fallas que tuvo, tal y qué sé yo, pero quiere regresar. No quiere renunciar, pero lo cierto es que ya pasó todo, ya se terminó todo. Es que ¿será que es muy tarde para reflexionar? Pareciera que sí, ¿no? Es como quien dice, después de que mató el tigre, ahora le tiene miedo a las rayas, pues. Sí, señor. Vamos a ver, esto se pone bastante interesante. La actuación de esa persona, o sea, ¿qué te quiere decir ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene después de todo esto? Después de que la persona ya sabe que todo se terminó. Mira esto. Dios mío, querido Santísimo Sacramento del altar. El caballero de espadas quiere venir otra vez a luchar como sea por esta relación. No importa si le cayó encima esa torre. Mira, le cayó esos escombros. Los bomberos están sacando personas que estén todavía vivas y sale esta persona como el ave fénix y quiere volver otra vez a luchar por esa relación. Mira, se me espeluca el cuerpo. Verdaderamente esto es increíble. Esto de verdad es como de verdad de novela, de película. Esta persona, al saber igual que esto se ha terminado, que de verdad es como para siempre, que quizás a lo mejor tú le dijiste, más nunca, hasta aquí llegamos, como una firma de un divorcio, vamos a decirlo así, esta persona igual quiere, su energía se transforma en esta, quiere venir a luchar y a pasar por encima de quien sea para lograr nuevamente una relación contigo. Bendito sea el Creador. Seguimos. Mira, sí, aquí está el 4 de bastos, como que ve en su mente que realmente su vida se le acabó. O sea, su nido de amor se terminó. Él lo sabe o ella lo sabe. Están conscientes, él o ella, están conscientes de que ese nido de amor se terminó. De que hay que ver qué se puede hacer para volver otra vez a recuperar esto. Esto no es tan fácil, esto no es tan rápido, esto no es que ya de una buena vez vamos de una vez a rehacer. Esto lleva su tiempo. Hay que primero digerir eso que pasó, esa ruptura, ese golpe tan fuerte, ese derrumbamiento de torre. Eso hay que digerirlo primero bien, para luego entonces calmarse y ver qué se va a hacer. Pero esta persona sabe en el fondo que ese nido de amor se le vino abajo
y mira lo que está haciendo. Oye lo que va a hacer. Ven, oye bien lo que te digo. Esta persona piensa irse. Quizás va a tomar un retiro largo, que quizás va a salirse de donde está, va a irse lejos y no solamente, no necesariamente físicamente, ¿ok? Quiero que quede claro, no físicamente, pero sí espiritualmente quiere alejarse porque quiere ver las cosas desde el otro lado del río, desde el otro lado, al otro lado de la playa, al otro lado del mar, al otro lado de donde está. Quiere irse porque lo que necesita es pensar. Esta persona, con todo y ese golpe que se dio de esa ruptura, no ha querido aceptarlo, ¿sabes? En el fondo de su corazón no ha querido renunciar. Energéticamente, Escorpio no ha querido renunciar a este rompimiento, a esta relación. Déjame decirte, no ha querido renunciar. A lo mejor ni cuenta se da. A lo mejor ni ha caído en cuenta que de verdad no ha querido renunciar. Pero sí que te digo, lo va a empezar a ver claro. Dentro de poco va a empezar a ver las cosas claras. Y sí que te digo, el 10 de bastos invertida, como que va a dejar cargas, va a tirar cargas, va a descargarse un poco de muchísimas cosas para poder empezar a sentir y a pensar qué es lo que va a hacer ahora con su vida. Pero sí que te digo algo, esta persona de verdad, honestamente te digo, quisiera regresar a casa. No quisiera echar el tiempo para atrás y no renunciar. Y a pesar de que se rompió esta relación, esta persona viene nuevamente a luchar por tu relación. Y mira lo que le está diciendo el tarot, que probablemente sea como quien dice lo máximo que puede hacer. O sea, que sería lo maravilloso, lo increíble que que le pueda pasar a esta persona es quizás a lo mejor volver a recuperarte. Pero hay que ver cómo se hace, porque también hay que ver qué piensas tú, mi querido Escorpio. Porque si rompiste esta relación, tuvo que haber sido por algo. Y esta persona iba, como quien dice, al paredón sin querer ir. Iba a que lo fusilaran, pero sin querer ir. En el fondo no quería eso, probablemente. Y ahora entonces, mira, esta persona es increíble. Yo te digo una cosa, yo me quedo en shock con estas lecturas. Yo me quedo muchísimas veces en shock. Yo no puedo comprender esto después de que se ha roto. Y sobre todo, yo me imagino una persona firmando un divorcio y se va, y cómo queda, o sea, esa persona quedó completamente, como quien dice, vacía. De repente en esa firma se le fue todo lo que tenía por dentro. O sea, es increíble. Yo no sé, yo nunca he estado en esa situación, pero yo me imagino que debe ser muy, pero muy, muy horrible. Entonces ahí yo te dejo, mi querido y adorado Escorpio, esa lectura. Y sí que te digo, esta persona, mucho que después que rompiste con esa relación, por lo que haya sido, porque dejaste que se fuera, le dijiste hasta aquí, le dijiste recoge tus cosas y te vas, le pediste el divorcio, te dio el divorcio, pero esta persona viene a luchar nuevamente por ti. Eso lo puedes jurar. Sí siente y está muy claro y muy clara que le va a ser duro, difícil, y sí se va a ir un tiempo. Va a ser como una zanja, como que va a haber un espacio, un vacío, y va para pensar y todas esas cosas, a ver qué piensa hacer. Pero de verdad que su mundo pareciera ser que el mundo donde tiene que estar o donde quiere estar es contigo. Ahí te dejo yo pues esa lectura, mi querido y adorado Escorpio. Cualquier cosita, pues reflexiona un poquito, y si te resonó bien, y si no, pues mándala para reciclaje de una buena vez. Nos estamos viendo pues en un próximo video. Bye bye.